Hablar sobre este tema está con nosotros el ministro de Economía, Alonso Segura, a quien le agradecemos muchísimo estar esta noche en el programa. Es importante conocer su punto de vista porque todavía no entendemos del todo qué es lo que ha promulgado el Congreso. Daniel Abu-Gatash increíblemente se ha vuelto en el más crítico del Ejecutivo, siendo él antes un aliado de la causa del presidente y de sus ministros. Ahora es el más crítico, pero en fin, él dice que se va a retirar de la política, pero ese ya es otro tema. Él asegura que solo se ha levantado el candado, este candado que puso Castilla cuando se empezó el proyecto de modernización de la refinería de Talara, para que solamente Petroperú se dedique a ese proyecto exclusivamente y no pueda enrumbarse en otras aventuras de exploración. Ahora eso se ha modificado y sí puede, se le autoriza a Petroperú entrar al lote 192, pero el Congreso no puede ordenarle a Petroperú entrar a ese lote, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ustedes saben hasta ahora? Porque tenemos entendido que aún no tienen la ley entre manos, o hasta ahora todavía no la han revisado. ¿Y qué puede pasar si encuentran que esta ley no es adecuada? Sí, muchas gracias. Buenas noches. Buenas Hola, noches. Augusto. Gracias por la invitación. Efectivamente, como dices, todavía, por lo menos hasta el viernes, no había llegado la autógrafa. Me imagino que ya próximamente llegará a los ministerios. Normalmente lo que hace el presidente de la República cuando llega una ley, la remite a los ministerios respectivos para que se pueda discutir a nivel del Ejecutivo, y es lo que vamos a hacer próximamente. Por eso no puedo ser muy específico sobre el contenido de la ley que aprueba, o el proyecto de ley que aprueba el Congreso y que remite la autógrafa que va a remitir al Ejecutivo. Solo algunos aspectos en particular sobre la Constitución en el Perú, y es que los contratos no se rompen por ley. Eso ya hay un contrato. Hay un contrato, en ese sentido es algo que se tiene que resguardar. O sea que, para que quede claro el punto, hay un contrato suscrito con Pacific y ese contrato es sobre el lote 192. Entonces, el Congreso autoriza a suscribir un contrato sobre el lote 192, es imposible. Sí, de acuerdo a la Constitución, por la posición del Ejecutivo es que esto no es posible, y eso es por el artículo 62 de la Constitución. Recordemos que se iba a discutir este tema antes de la firma del contrato. El Congreso decidió no discutirlo y ya vencía la fecha, tendría que entrar un operador, por eso se procedió con la firma del contrato. Ya la votación es después. Un tema que sí es importante mencionar es que ese artículo, tenemos que analizar las implicancias, pero ese artículo se refiere estrictamente sobre el lote 192. No se refiere sobre otros lotes, es específicamente sobre eso. Así que eso va en respuesta al tema del candado. El candado sigue existiendo para otro tipo de cosas, pero hay una autorización específica para operar en el lote 192. Sí. Se refiere solo al lote 192, hay que analizar las implicancias de ese artículo con respecto al artículo 6, lo que llaman el candado de la ley 30-130, por eso lo tenemos que ver con la ley en la mano. Ahora bien, que ver con ese candado cuando estaba Castilla, porque usted era parte del gabinete ministerial en economía antes de que se fuera a Castilla. Sí. ¿Usted participó y qué tuvo que ver exactamente con la elaboración de este candado para que precisamente Petroperú no participe dentro de este lote? Yo era parte de la alta dirección del Ministerio de Economía, yo era el jefe de gabinete del ministro Castilla, y por tanto, evidentemente, un tema de esta relevancia es algo en lo que yo también participé, ¿no? ¿Pero qué es lo que usted recomendó y por qué? Digamos, las recomendaciones internas dentro del Ejecutivo son cuestiones internas, ¿no? Pero la razón del candado, que es lo importante, el famoso llamado candado, era permitir, es decir, blindar el proyecto de modernización de la refinería de Talara. Son 3.500 millones de dólares de inversión para que no pudiera comprometerse el futuro de este proyecto. En otras palabras, concentrar los esfuerzos en Talara. Claro, el problema es que tenemos una empresa que tiene una utilidad, un flujo de caja muy pequeñito, digamos, Petroperú, y tiene que pagar una inversión de 3.500 millones de dólares. Entonces, para poder financiar este proyecto, y ese es un tema financiero, además de industria petrolera es financiero, se tiene que asegurar a aquellos que le den los recursos, a los inversionistas que le presten los recursos a Petroperú, a los financistas, que van a poder recuperar esos préstamos. Y por lo tanto que no va a estar disperso el interés en otros proyectos. Que no se va a arriesgar justamente en actividades de riesgo. Ese era el sentido, y sigue siendo el sentido, ¿no? Hay una cosa que en realidad yo creo que es evidente y a la vez toda esta confusión nos impide verla. Hay varios intereses que yo creo que están contrapuestos. Cuando vemos la población en Loreto, cuando vemos a la población afectada de la zona del lote, cuando vemos
a la gente que protesta, vemos intereses distintos. La población afectada lo que quiere son servicios, quiere tener mejor salud, no quiere tener su suelo contaminado. Mientras tanto, hay un montón de políticos que se aprovechan de esto y gritan con ellos, pero quieren sus otras cosas. Y los que hablan de Petroperú, en realidad, más que todo, parece que tuvieran intereses ideológicos. Pero el asunto es la gente. Y si ustedes como gobierno lograran satisfacer las verdaderas necesidades de la gente, no se levantarían así. Señor ministro, ¿no puede hacer algo para que estas personas no sufran esa situación? Sí, yo creo que muy buena tu pregunta, Sol. Y se está haciendo. A ver, he escuchado parte de los bloques anteriores porque estaba ahí en Camerinos, pero pude escuchar parte. Lo primero es, este gobierno ha fortalecido la OEFA como nadie. ¿Okay? Claro, pero la OEFA va, pone sanciones, la empresa sale corriendo, no hace nada y estos niños siguen llenos de enfermedades. No, de acuerdo, pero hay varias aristas. Lo primero es la regulación ambiental, el fortalecimiento de la OEFA, que es la encargada de velar por la protección del medio ambiente. Hay algunas operaciones o algunas sanciones de la OEFA que están judicializadas, están en el Poder Judicial, eso ya está fuera, sí, exacto, eso es una parte. Una segunda parte es la presencia del Estado, y como también señalaron en el reportaje anterior, se ha llegado a acuerdo con las comunidades que ha permitido que algunas de ellas den una opinión favorable sobre la consulta previa, sobre cómo hacer para que haya más esfuerzos de infraestructura, el Estado, de servicios, entre otros. Pero este gobierno ha invertido en la región de la Amazonía, en programas sociales, en obras de infraestructura. Tenemos los PIAs, las plataformas integrantes de acción social, tenemos una mayor llegada de, por ejemplo, los programas sociales Calihuarba en secundaria, tenemos obras de infraestructura también. Entonces se está haciendo mucha obra en la Amazonía, pero recordemos que la Amazonía es una región bastante extensa y bastante difícil. Claro, y el problema también es que estas personas se sienten engañadas, porque, por ejemplo, seguro alguien les ha dicho que ellos tenían derecho a que el producto del canon fuera a beneficiarlos, y ellos han visto cómo el gobierno regional no ha hecho nada, por lo menos no ha hecho nada por ellos, y por lo tanto el canon nunca les llegó a ellos. Entonces, ¿qué pasa? Esta gente dice ya, los escucha a ustedes, confía en que ustedes van a brindarles estos nuevos servicios de los que usted nos habla, y le dicen ya, puedes hacer tu concesión por 30 años más. Y de repente se enteran que hay un contrato que es solo por 2 años. Entonces, yo no digo que esté mal, yo creo que entiendo más o menos el problema. Pero, ¿y si ellos no entienden? ¿Y si ellos creen que los han engañado? Dicen, oye, yo autoricé 30 años, ¿por qué me ponen 2 años? Yo dije una cosa, ahora es otra. ¿Cómo les explica eso? Yo creo que acá el problema no ha sido la duración del contrato. El contrato es por 2 años justamente porque lo que se está buscando es generar las condiciones para un concurso a un plazo más largo donde existan realmente condiciones favorables para adjudicar el lote. Este es un contrato de servicios donde la propiedad de los hidrocarburos quedan en el Estado peruano y cobra básicamente en especie el operador. ¿Cómo les explica eso a ellos? Eso es lo que se ha explicado, pero eso ya es materia del Ministerio de Energía y Minas y del propio Perú Petro, no es materia específica de Economía y Finanzas, pero si me permites, sí. Solo. Entonces, pero eso no ha sido la materia de la decisión, de la discusión, ha sido de algunos grupos que han querido que entre Petroperú. Acá no se ha discutido si van a tener más recursos, menos recursos, porque los van a tener. Ha sido más bien una cuestión, digamos, ideológica de algunos que quieren que entre una empresa que hace 30 años no extrae una gota de petróleo. Pero claro, ¿en 2 años va a entrar Petroperú o no? ¿Está en capacidad de entrar como algunos quieren? Porque ya está, digamos, habilitado para hacerlo por el Congreso. Petroperú va a se respeta el contrato, digamos. Sí, porque ya Contraloría lo quiere tumbar. Lo que debería pasar, vamos a analizar las implicancias de la ley, como te dije, la autógrafa que ha sido remitida al Ejecutivo. Pero en principio lo que debería ocurrir es, en 2 años, Petroperú tendrá que hacer un análisis de si como empresa está preparada. En ese momento, ¿qué tanto se ha fortalecido Petroperú? ¿Qué tan estabilizados están sus flujos? ¿Pero de qué se va a fortalecer? ¿De dónde se va a fortalecer? La empresa está en un proceso de reorganización en este momento. La empresa Petroperú, como tal, está en reorganización y ya está en la etapa... Pero no va a sacar dinero de la nada, pues. ¿De dónde? Se está quebrada, no tiene caja. Justamente se están tomando otras medidas para poder fortalecer a Petroperú que se verán en las próximas semanas. Pero hay un tema importante. El proyecto de modernización de la refinería de Talara ya en 2 años, si bien no terminado, debería estar bastante encauzado. Con lo cual cambia la situación de la empresa. Forma. Hay otra arista también. Recordarán ustedes que con esta ley también se decía se tiene que incentivar la apertura del capital de Petroperú a nuevos inversionistas. En 2 años esperemos que tenga ingreso de capital fresco. ¿Va a ser más atractivo? No, no solo más atractivo. Va a ser una empresa más fuerte. Si entra capital privado a la empresa, vamos a tener una empresa que incorpore capital y know-how y tenga justamente esos recursos como para poder operar.
Recuerda que preocupa. Solo un comentario, Sol. Ese artículo lo que dice es, este famoso llamado candado, lo que te dice es, cuando tengas una participación minoritaria del sector privado, se pone como 40%, ya se elimina cualquier restricción, porque en ese momento va a ser una decisión con capital fresco y con accionistas que no son solamente el Estado, que a veces no sabe tomar las mejores decisiones empresariales. Ahora, hay una cosa que se ha visto que es probablemente más grave que el tema específico de Petroperú. Lo que se ha visto es la falta de apoyo de la bancada nacionalista al gobierno. Es evidente que se les han volteado de la manera más espantosa y de la manera más populista. Sencillamente han dicho, aquí nos conviene más estar de este lado. Y les han dado la espalda por completo. ¿Cómo van a manejar eso? Incluso algunos congresistas se han atrevido a opinar que ustedes tendrían que casi renunciar. Yo creo que el Congreso, recordemos que no tiene mandato imperativo, también hay varios congresistas de la bancada que son de la región de Loreto, y los congresistas, el Partido Nacionalista en particular, ha sido uno, a diferencia de otros partidos, que siempre ha tenido una visión de un rol bastante más activo de Petroperú en labor de integración. Pero acá se ha visto clarísimamente que el Ejecutivo piensa una cosa y el Congreso quiere otra. Va a haber situaciones en las cuales el Ejecutivo y la bancada de gobierno no coincidan. Ha ocurrido en alguna oportunidad en el pasado también. Eso puede ocurrir. ¿Y eso no lo va a llevar a renunciar ni a usted, ni al ministro Cateriano, ni a la ministra Ortiz? Miren, a nosotros, no, nosotros estamos como Ejecutivo, hemos expresado una posición y vamos a defender esa posición. Y en eso estamos, digamos, el Ejecutivo con el presidente. Van a tener que buscar nuevos aliados, ¿no? No se trata de buscar aliados, Sol. Yo creo que acá lo que hay que ver es la decisión que tomó el Congreso de la República. Se enfoca en la bancada. ¿Qué hay el Congreso? ¿Qué hay las otras bancadas? ¿Con quién es el presidente? ¿El presidente los apoya a ustedes? El presidente, pero por supuesto que nos apoya. Entonces la bancada no apoya a su presidente. No vamos a hablar de apoyos de un lado o de otro. Acá es un tema Congreso que ha tomado una decisión, una serie de bancadas que han tomado una decisión y que tenemos que analizar las implicancias. El Ejecutivo ha sido bastante claro sobre cuál es la situación de Petroperú. Esa situación ha sido expresada por el Premier, y van por a mantener su posición. Y por el Ministro de Economía. Evidentemente, porque no cambia de la noche a la mañana la posición de Petroperú. Lo que tenemos que analizar es cuáles son las implicancias de esa autógrafa que será remitida o de repente haya sido remitida el fin de semana al Ejecutivo. Ok, vamos a ver el tema del niño un momento antes de que se nos acabe el tiempo. Hemos visto que se están haciendo los trabajos de manera acelerada, pero en muchos de los lugares donde se prevé un daño considerable en caso de que el niño siga creciendo, se quejan de que Economía no les ha dado suficientes recursos. ¿Qué nos puede decir del presupuesto que están destinando para tratar de prevenir? Sí. Lo primero, Sol, es durante este gobierno se ha gastado en prevención de desastres, no solo niño, prevención y gestión de desastres más que en cualquier gobierno de la historia. Encontramos un programa presupuestal de gestión de desastres que tenía 60 millones de soles en 2011. El año pasado le asignamos 1.000 en el presupuesto de apertura para el próximo 2.000. Y recordarás que, bueno, no tienen ustedes por qué recordar, pero el año pasado lanzamos un crédito suplementario por ley al Congreso, una propuesta de ley del Ejecutivo por 3.000 millones de soles para gestión de desastres también. ¿Y hemos metido 7.000 millones. ¿Por qué da la impresión entonces de que no lo han usado, que no lo han recibido? Pues parece que están a última hora haciendo las cosas. No, se ha usado. Lo que ocurre es que las necesidades que pueden tenerse para gestión de desastres cuando en gobierno no se ha invertido nada. Llegaron tarde, ¿no? Pero se ha preparado. Los ministros que tenían que llegar a Puno. Lo que pasa, Augusto, es que básicamente hasta antes del 2011 los recursos que asignaba el gobierno, el presupuesto eran cero. Este gobierno ha hecho un cambio dramático, pero eso no se cambia de la noche a la mañana. En términos, los recursos están ahí para que las entidades puedan tomar acción. Y te digo en múltiples frentes. O sea, ¿Y por qué entonces se quejan las autoridades? ¿Nos están engañando a su gente porque ellos no hacen nada? ¿O verdaderamente hay algún momento en el que se traban, por ejemplo, los recursos y no llegan? No es que estén engañando, es que evidentemente las necesidades pueden ser mayores que los recursos que son disponibles, pero recordemos que muchas de las entidades, autoridades subnacionales, también tienen sus propios presupuestos que podrían destinarlo a estas cosas. Aquí hay un caso específico de sus amigos de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Ellos dicen que en enero le han pedido a su ministerio que le entreguen 450 millones de soles para las cuencas de 3 ríos limeños, Chillón, Lurín y Rima, que hasta ahora no se les entregan esos recursos. Sí, el tema que hay es que las autoridades nacionales todas hacen pedidos, lo cual no significa que todos se puedan atender, y eso está en proceso de evaluación. Hemos asignado recursos a una serie de regiones, una serie de actividades para el niño ya en el presupuesto de este año.
Está saliendo un decreto de urgencia próximamente, en las próximas 48 horas, también para poder continuar con la labor de prevención. Y en el presupuesto 2016 también se ha asignado, como ya es público, no solo 2.000 millones para gestión de desastres, sino otros 3.000 millones reservados en la reserva de contingencia para poder lidiar con el niño, para todo el impacto que esto pueda tener, además de líneas contingentes de desastres que hemos concertado por 1.200 millones de dólares. O sea, nos hemos preparado para poder tener esa capacidad de despliegue. Pero ahí regreso a la pregunta que te hice. Mucho se tiene que hacer con repriorización de recursos. El presupuesto de la República no es infinito. Entonces, ¿quién es el que prioriza? Cada de las entidades pueden repriorizar de sus presupuestos. Como tú bien dices, se le ha pedido al Gobierno Nacional, todo se le ha pedido al Gobierno Nacional. Todo el mundo le pide, definitivamente. Sí, claro, todo el mundo pide. Nosotros estamos asignando todos los recursos que podemos para niños. ¿No es importante esto de los ríos? Sí, es importante. Para eso se ha destinado recursos también al Ministerio de Agricultura para que atienda en distintas cuentas. Entonces, el asunto ahí es quién lo va a hacer. Más que, porque si ha destinado la plata al Ministerio de Agricultura, es que lo va a hacer el Ministerio de Agricultura. Lo está haciendo, no la Municipalidad de Lima. Exacto, está en las cuencas, en las zonas más impactadas y vamos a seguir. Pero usted garantiza que alguien lo va a hacer. Yo le quería hacer una pregunta. Lo que yo garantizo, yo no soy, el Ministerio de Economía no es el que decide cuál es la intervención en cada punto específico. Pero garantiza que se han destinado los recursos. Se están destinando recursos para lidiar con el niño. La priorización es algo que ya escapa al Ministerio de Economía, pero se está haciendo todo esto y como dije, el decreto de urgencia va a salir en las próximas 48 horas también para dar mayores facilidades para poder asignar recursos. Yo le quisiera hacer una pregunta final sobre la situación, esta situación política tan difícil, la cercanía del fin del gobierno, las protestas que le salen por un lado, las presiones de la bancada, ponen al Ejecutivo en una posición difícil. Sin embargo, si hay una ventaja que tiene ser poco popular, es que ya no tiene mucho que perder. Así que yo le pregunto directamente, ¿va a mantenerse firme en el respeto a los contratos, en el respeto de la ley y a la vez tratar de atender las necesidades de los pobladores que lo necesitan? Porque deberían aprovechar en realidad que ya su nivel de popularidad está bajo y ponerse fuertes, pues, ¿no? Hacer las cosas bien, en otras palabras. Tu comentario. Mira, cuando uno jura al cargo, uno jura hacerlo por el bienestar de todos los peruanos y de acuerdo a eso uno toma las decisiones que van a ser en beneficio de los peruanos, no porque sea lo más popular. Y creo que en distintas instancias de normas difíciles el Ejecutivo ha demostrado que está dispuesto a perder popularidad por tomar la decisión correcta. Régimen laboral juvenil, la extensión permanente de la exoneración de gratificaciones y en este caso también la posición sobre Petroperú. O sea, las decisiones difíciles las tomamos. Usted entonces se va a mantener firme en respetar el contrato de Pacific y si esta ley o esta autógrafa aprobada por el Congreso resulta inconstitucional, no va a pasar. Sí, no es una cuestión de yo, Sol. El gobierno. El gobierno, el presidente, sí, claro, la va a observar. Bueno, no sé si la va a observar, esa es una decisión que tiene que tomarse en el Senado. No, de repente ni siquiera tiene que observar. ¿Cuándo analicemos la autógrafa cuando llegue? Pero lo que quiero, y es respuesta a tu pregunta, creo que hemos dado pruebas como Ejecutivo a ser consistentes en el tiempo, que tomamos las decisiones que son, en nuestro criterio, las mejores para el país, así cueste en términos de popularidad, y yo creo que por eso es una de las razones principales por las cuales el presidente tiene el apoyo pleno de su gabinete, porque puede tomar decisiones impopulares si es que son las decisiones correctas. Muchas gracias por haber estado aquí esta noche, señor ministro. Mucha suerte. Muchas gracias, señor ministro. Muchísimas gracias. Por supuesto, que le salgan bien las cosas a ustedes es que le salgan bien las cosas a todo el país, así que ojalá este tema pueda resolverse para el bienestar de todos los peruanos. Hacemos una pausa y vea lo que viene a continuación en Cuarto Poder.